damos gracias al Señor por tener este tiempo los domingos en la tarde para dedicarlo a las profecías bíblicas. Entonces es muy importante repetir esta frase y repetir este concepto que espero se transforme en una convicción en cada uno de nosotros. Que no sea algo tedioso, ¿no es cierto?, rutinario, el venir los domingos en la tarde para estudiar la noticia del porvenir. Es decir, la historia que lo creemos que se va a cumplir, una historia que está por cumplirse. ¿Y por qué lo digo así? Porque hoy día, así, lisa y llanamente, de manera directa, se está enseñando que las profecías bíblicas no son importantes, ¿ya? Que los que, por ejemplo, esperan una solución en la venida de Cristo, como lo enfatizaba nuestro hermano Román, que es el sello de esta congregación, sin presumir nada, ellos dicen somos escapistas, nos olvidamos de que el reino de Dios está aquí y que tenemos que hacer todo lo posible para conquistar ese reino, incluyendo a políticos que nos vengan a dar luces de cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer frente a este mundo que se desarma y se cae a pedazos, como se dice, como que la profecía no fuera suficiente. Eso está pasando en el seno de la iglesia. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o nos sumamos a este carril, a este tren que nos lleva a una locura de pretender con fórmulas de mezcla, ¿no es cierto?, entre filosofía, entre política, entre teología, torcer el curso de la profecía, que es absurdo, o, como se dice, damos la pelea por la palabra de Dios, contendemos ardientemente por la fe, cosa que esta corriente no nos lleve. Porque es así, hermanos, la corriente es bien pesada, bien fuerte, en cuanto a perspectivas absolutamente distintas. No sé si se entiende, hermano. Entonces, hablar de Israel, en esta pantalla aparece el nombre de Israel, hasta los propios evangélicos dicen, si Israel no es Israel, ¿qué están defendiendo ese pueblo usurpador, genocida y etcétera, etcétera? Imagínense a dónde estamos llegando. Nosotros no vamos a defender posturas políticas ni geopolíticas, ¿cierto? A Benjamín Netanyahu no lo vamos a poner arriba. No nos interesa eso. Nosotros pretendemos y procuramos, ¿no es cierto?, decir lo que dice la Biblia, transmitir lo que dice la Biblia respecto a Israel y nunca confundir a este pueblo, que le guste o no, como lo decía nuestro hermano muy bien, le guste o no, Israel es el pueblo de Dios. Y hay promesas pendientes para con este pueblo. Y no hay que confundirlo con nosotros, no digo nosotros en sentido local, sino que la iglesia de Jesucristo. No somos Israel. Allá en Temuco hacíamos un ejercicio, por ejemplo, de interpretación bíblica y citábamos, por ejemplo, Malaquías 3. Vosotros me habéis robado, dice Malaquías 3, ¿cierto? ¿Y en qué te hemos robado?, decía el pueblo. En vuestros diezmos y ofrendas. Y los enseñadores impúdicamente dicen, ve, usted tiene que dar el diezmo. Sin mostrar la verdadera enseñanza, dónde va dirigida, cuál es el contexto, cuál es el pueblo. Cuando lo dice ahí en Malaquías 3, se está refiriendo a Israel. Entonces, como ellos deliberadamente han eliminado a Israel, cobran el diezmo. Y no solamente cobran el diezmo, sino que cobran las primicias y todo lo que signifique dinero, ¿cierto? Pero nada de lo que no signifique dinero, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, no, eso no se enseña. La circuncisión, por ejemplo, nada de eso. No les conviene. Entonces, hay una falsa enseñanza. Enseñanza que debemos nosotros ahora, con la ayuda del Señor y reconociendo nuestra falencia, nuestra incompetencia, como decía nuestro hermano en la oración, que nos dé sabiduría y nos abre el entendimiento para comprender de verdad lo que dice la Escritura en su sentido literal. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche. Estamos estudiando acá en Mateo 24 sobre, ¿cierto?, esta problemática que hoy día se está dando en la iglesia, en que todo se vuelve difuso. ¿Por qué? Porque se enseña que la iglesia es Israel. Y en Mateo 24, dicen ellos, aparece la iglesia. Y aparece la iglesia en medio de una gran tribulación, como lo dice ahí, cual no la vio desde el principio del mundo, ni hasta ahora, ni la habrá. En medio de una abominación desoladora. Yo no sé cómo nosotros podríamos ver una abominación desoladora sin templo. Lo estuvimos hablando. Por ahí el pastor Sierra, ¿no es cierto?, el famoso pastor Sierra, influencer, dice que lo llamó el rabino que se le apareció la otra vez. No sé si alguien lo ha escuchado. Ahora lo llamó
lo llamó por celular, no sé. Dice, me llamó de nuevo, dijo. Y le reveló algo nuevo, en que la abominación desoladora no es el templo, imagínense. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? ¿Qué está pasando en donde la cristiandad le dice a todo amén? Todo lo que hable de cosas novedosas, de cosas que realmente llamen la atención, la gente sin escudriñar absolutamente nada, le dice amén. Y no es un asunto específico con el pastor Sierra, sino con cualquiera que venga con cosas novedosas. Imagínense un día aquí mismo, no sé, yo, hermano Román, dice, me llamó un rabino y me declaró tal cosa. Creo que nosotros mismos le diríamos, hermano Román, vamos, vamos a conversar en privado, algo le pasa, comió mucho poroto, no sé, mucha legumbre, decía un hermano. Tengamos cuidado. Las escrituras tienen reglas de interpretación, disculpe que lo diga así en términos tan familiares, pero esa es la idea, recuperar una sencillez en la iglesia. Basta de rituales, basta de homilética perfecta. ¿Para qué? Si nos están desviando el rumbo, pues hermano. Mejor volvamos a la escritura y punto final. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, y la iglesia no aparece aquí en Mateo 24. No aparece, es la gran ausente. Y en Mateo 25 también. Entonces, ¿por qué estamos estudiando esto? Para aprender de la propia escritura sobre este pueblo que tiene promesas vigentes, ¿ya? Y ya lo dijimos en esta introducción que quiero hacer, dijimos que hay dos elementos. Por ahí, con esto que dije, la gente opina y se ríe y se burla y se mofa y pone esas caras de burla, esos emoticones, ¿no es cierto?, de burla, cuando dije que hay dos edificios o dos columnas que sostienen la profecía bíblica dentro de este pueblo que se llama Israel, que es la ciudad. ¿Y qué más? Y el santuario. No hay profecía bíblica sin la ciudad y el santuario. ¿Cuál ciudad? No es cualquier ciudad. Es Jerusalén y el santuario es el templo. Así recorre la profecía bíblica. Así el profeta Daniel nos habla en el capítulo 9, las 70 semanas, respecto precisamente de la ciudad y el santuario. Y el propio Señor Jesucristo lo enseñó. Cuando habló de Jerusalén, y lo creemos literalmente, Él dijo ahí, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entonces hemos recorrido varias cosas, hermano, aunque no hemos avanzado acá mucho en el texto, pero vamos a dar lectura en esta noche, acá en el versículo 4, y nos vamos a detener en el versículo 5, todavía. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hasta ahí nomás la lectura por el momento. ¿Qué hemos hablado respecto a estos dos versículos? Algo muy importante, porque la base de la profecía bíblica es la base del engaño. ¿Ya? Lo que parece ser no lo es. Yo noto, hermano, y permítame hacer esa autorreferencia de lo que uno observa. Es como cuando uno se sienta y observa las cosas. Hoy día hay una falta de discernimiento, hermano, en la hermandad, en la cristiandad. Y no digo que nosotros seamos los paladines del discernimiento. Lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir, que las escrituras nos dan discernimiento, y si nosotros no observamos las escrituras y creemos de manera ciega lo que se nos dice de adelante, nosotros vamos a sucumbir en el mismo error. No vamos a tener discernimiento, capacidad de descubrir el error y de separar la verdad de lo falso, lo verdadero de lo falso. ¿Por qué digo esto? Porque es imprescindible hoy día tener discernimiento. La Biblia dice que cuando estamos prestos para oír, no tardos para oír, uno va creciendo, uno se va alimentando y uno va discerniendo. Por supuesto que un líder mañoso que quiere profitar de la fe, no le interesa y no le conviene que sus feligreses crezcan y tengan discernimiento, porque el hombre que crece, cuando digo hombre digo mujer, el hombre que tiene discernimiento va a pedir razones, va a comenzar a madurar y va a pedir razones. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué esto otro? ¿Y qué hacen estos líderes tipo Diótrefes? ¿Se acuerda? Un tal Diótrefes los va a expulsar de la iglesia, está revolviendo el gallinero acá. No quieren que la iglesia crezca. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros debemos crecer, madurar y discernir. ¿Por qué? Porque la base del último tiempo es precisamente el engaño.
Y el engaño usted no crea que es algo evidente, algo que usted lo va a notar inmediatamente. ¿Se acuerda de esos juegos que habían por ahí? Decía, descubra las diferencias. Y aparecían, por ejemplo, dos autitos. Usted los veía y eran iguales. Después, pero si usted le dedicaba tiempo, no sé cuántos minutos, descubría que a uno le faltaba una tuerca o una chapita, qué sé yo, y descubría las diferencias. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, descubrimos claramente las diferencias de un pueblo específico que se llama Israel y de la iglesia. Y eso es literal, no se puede concebir de manera alegórica o espiritual. Entonces, en virtud de eso, comenzamos a analizar Mateo 24, este concepto de otro Mesías, otro Jesús. Porque muchos dirán, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Por supuesto que ahora entendemos que todo aquel que venga hablando de Jesús y diciendo yo soy el Cristo, va a hablar de la Biblia y va a hablar de conceptos bíblicos que si no estamos bien asentados vamos a sucumbir en lo presente y cuanto más en el futuro en el contexto de esta profecía bíblica. Nosotros ya no vamos a estar acá. Entonces es muy importante entender que nosotros ya estamos en la recta final y esta recta tiene un elemento muy sutil, ¿se acuerda que lo leíamos Colosenses 2, 8 al 15? Muy sutil porque tiene que ver con una hueca, dice, sutileza y filosofía. ¿Ya? Filosofía tiene que ver con sabiduría de los hombres, no la sabiduría de Dios. Y hueca sutileza tiene que ver con esa línea delgada, vacía, porque es hueca, no tiene contenido, pero que cautiva y embeleza a medio mundo, hermano. Entonces, la base del engaño es precisamente la base de esa falsa persona del Mesías prometido. Ya lo hemos leído varias veces, lo hemos recordado, el Señor Jesucristo lo dice, yo que vengo en nombre de mi Padre, no me recibís, se lo dice a los judíos, porque el contexto es Israel, pero cuando alguien venga en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Y eso es una profecía pendiente. Porque lo que se avecina inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, que lo estamos esperando, es precisamente el falso Mesías, el falso Cristo, es el anticristo. Y si usted quiere conocerlo, le tengo que decir que no lo vamos a conocer porque nosotros vamos a estar con el verdadero Cristo, en la gloria, y creemos muy pronto. Entonces todo ese es el elemento del engaño, del falso Cristo, de no reconocer al verdadero Mesías, de no reconocer al verdadero Cristo, lleva a tal punto de distorsionar elementos proféticos tan claros, hermano, cuando los leemos de manera literal, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 6, de lo cual estuvimos hablando. ¿Quién es el jinete, se acuerda? ¿Quién es el jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2? Dice que aquí salió un caballo blanco, ¿no es cierto? Y el que lo montaba, ¿qué tenía en la mano? A ver quién se acuerda. Tenía un arco claro, ¿sí? Y salió y se le dio corona, no la tenía en sí misma, sino que se le dio corona, se le permite, se le concede, ¿cierto? Y salió venciendo y para vencer. Y en esa oportunidad leíamos, por ejemplo, algunos comentarios que nos dejaban más confundidos que no sé qué, pues, hermano. Porque algunos decían, puede ser Cristo, puede ser el avance de la iglesia. Y otros decían, no está claro quién es. Sin embargo, otros predicadores decían de manera categórica, no cabe duda, es el anticristo, el falso Cristo. Porque el verdadero Cristo, primero, y de hecho muy de paso, todos los enemigos de Israel, por ahí hay que indagar un poco, usaban el arco. Hasta lo que nosotros descubrimos en la Escritura, Cristo nunca va a venir con un arco aquí, y menos con arco sin flecha, porque no se habla de ese elemento completo. El Señor va a portar una espada. El verdadero, el fiel y verdadero que aparece recién en Apocalipsis capítulo 19, Él es el fiel y verdadero Cristo que vuelve ya con nosotros glorificados a reinar por 1000 años este mundo. Por lo tanto, esta idea de poner en tela de juicio quién es el jinete del caballo blanco es, en otras palabras, revelar en sí mismo que hay un error y hay un engaño en la interpretación de la Biblia, hermano. Y eso producto del ímpetu, ¿cierto?, quizá bien intencionado, de pretender cambiar el curso de la profecía y cambiar el mundo. Yo lo digo de esta manera, si esa fuera la interpretación correcta, ¿a qué me refiero? Que cuando Cristo vino por primera vez, dicen ellos, y Él estableció el reino aquí,
como lo dicen, inauguró el reino de Dios cuando Él vino por primera vez, quiere decir que llevamos más de 2000 años de fracaso. No hay por dónde ver en el mundo que el reino de Dios de manera categórica y clara está establecido aquí en la tierra. Es engañarnos a nosotros mismos. Porque el reino de Dios tiene que ver, y eso es lo que vamos a hablar en esta noche y vamos a retomar el avance, es un reino de paz. ¿Y sabe por qué? Porque quien viene a reinar, quien vendrá a reinar, es ni más ni menos que el príncipe de paz. Entonces, mirad que nadie os engañe. Estuvimos conversando con los hermanos, yo estoy bien preocupado, lo digo en un sentido retórico, porque sabemos que la profecía bíblica se va a cumplir, queramos o no queramos. Satanás no se va a arrepentir, las naciones no se van a arrepentir, el juicio va a venir sí o sí, así que no es que estemos pensando en cambiar el curso de la profecía. Pero sorprende, hermanos, sorprende lo que está pasando en el seno de la iglesia, donde los pastores están tan confundidos que le está abriendo las puertas a personas que no son cristianas, sobre pretexto de que son creyentes, de que tienen valores cristianos, y les abren la puerta para que nos vengan a dar directrices de cómo entender el mundo, de cómo entender lo que está pasando y darnos fórmulas de soluciones que tienen que ver con política. Eso no puede ser, hermanos. Y eso está pasando el día de hoy. Entonces, ¿por qué lo digo así con cierta vehemencia? Porque es precisamente lo que estamos tratando acá, la base del engaño. No hay discernimiento en esto. Y tenemos que hacer, como hacía el atalaya, quieran o no quieran escuchar el sonido de la trompeta, tenemos que meter ruido, aunque se enojen por ahí algunos y nos denosten o nos descalifiquen, tenemos que tocar la trompeta. No va a venir ningún hombrecito, ni menos pseudo cristiano, a darnos directrices de cómo debemos ver las cosas y qué es lo que debemos esperar. Es la Escritura la que se debe poner en alto, hermanos. Y no tenemos que entrar en un pánico escénico aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora lo que está pasando con el gobierno de allá? Hermanos, el tiempo indica que estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia y a las puertas, el mundo, del falso Cristo. Miren, hermanos, vámonos por favor a Daniel capítulo 9 y retomamos esto. La última semana, ya ni me acuerdo, hermano. ¿La 70 semana? ¿Cómo? La semana hace rato que estuvimos viendo esto, deteniéndonos un poquito, hermanos, en Daniel 9, respecto a este falso Mesías, este falso Cristo. Y leímos acá, por ejemplo, en el versículo 27, Daniel 9, 27, leyendo primero dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta, que me gusta esa palabra, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado. Esto no es al azar. No es un asunto azaroso de la suerte, de la coincidencia, sino que todo esto que estamos leyendo está determinado. La pregunta que surge acá, obviamente en el versículo 27, ¿quién es este sujeto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es la pregunta lógica. ¿A quién se está refiriendo? ¿Cómo interpretamos esto? Yo les voy a comentar que ayer me llamó un rabino. No voy a decir eso. Hermanos, una de las reglas de interpretación, ¿se acuerda que lo hemos dicho y lo estamos siempre recordando porque se nos olvida? Aparte de lo literal, que es lo que estamos leyendo, es la gramática. ¿Cómo saber quién es el sujeto de esta frase? Confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y etcétera, etcétera. ¿Cómo descubrir quién es el sujeto de la oración? Bueno, las reglas de la gramática dicen que el individuo más próximo a la frase es el sujeto, ¿cierto? Si usted está hablando de, no sé, de Pedrito que jugó a la pelota y metió un gol. ¿Quién metió un gol? Pedrito. Mire qué básico. Hasta un niño lo puede entender. Pero nosotros, no, que el Señor me reveló, que quizás acá, que el griego, que el hebreo, que el latín, y complicamos la existencia y nadie entiende una jota de la profecía bíblica, ¿se fija? Estoy medio indignado hoy día. No, es broma. Es que hay que aplicar. Yo la otra vez leía de la palabra denuedo, hermanos.
Esto que estamos aquí nosotros leyendo usted en sus manos es pasto. Y el pasto tiene vida, no puede ser pasto seco. Y tiene que de alguna manera movernos, tiene que remecer nuestras conciencias, nuestra energía para servir al Señor con vida, no como verdaderos zombies. ¿Ha visto esas películas Walking Dead que están los zombies ahí? La iglesia parece compuesta por zombies. No digo esta iglesia, otra iglesia. Bueno, hermano. ¿Qué decía, hermano? Bueno, el sujeto de esta frase, ¿dónde lo encontramos? Leamos el versículo 26, que es el más inmediato. Después de la semana 62, o después de la 62 semana, que es el bloque en que el Mesías, príncipe, venía y después moría, dice, se quitará la vida al Mesías, cosa que ocurrió, ¿cierto? Mas no por sí, esta frase ya la aclaramos, tiene que ver como que el Señor murió sin lograr absolutamente nada, eso significa la frase mas no por sí. Note, y aquí vienen las cosas que nos permiten entender. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No dice el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario porque podríamos decir que ya vino el príncipe, sino que el pueblo de un príncipe fue el Imperio Romano. Eso ocurrió en el año exactamente, y eso es historia también, el año 70 después de Cristo. ¿Ya? General Tito, legiones romanas, destruyeron la ciudad y el santuario. No hubo profanación del templo en términos de que hicieron un culto religioso como para pretender forzar la doctrina de que la abominación desoladora ocurrió en el año 70. No fue así. Muy distinto a lo que ocurrió en el año 170 a.C., cuando sí hubo un personaje que profanó el templo y profanó en el sentido religioso el templo, tanto así que sacrificó cerdos en el templo. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Antíoco Epífanes. Pero eso ocurrió en el año aproximado, ¿no? 170, 174 antes de Cristo. ¿Por qué hago este énfasis? Porque muchos que niegan todo esto dicen que toda la profecía se cumplió en el año 70. Y usted le dice Mateo 24, la abominación desoladora ocurrió, dicen, ¿no es cierto?, con General Tito cuando profanó el templo. No, no hubo profanación del templo. Una cosa es destruirlo, otra cosa es profanarlo. Ahora, lo interesante del texto, y usted lo puede leer, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, ya sabemos que es el pueblo, que ese pueblo es Roma, pero queda el sujeto de un príncipe que ha de venir. Y note que cuidadosa es la escritura, hermano. ¿Por qué? Porque el príncipe que aparece en el versículo 26 es muy distinto al príncipe que aparece en el versículo 25. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuál es la diferencia entre el príncipe del versículo 25 al príncipe del versículo 26? Usted va a decir algo muy simple. En la mayúscula. Porque el del versículo 25 es el verdadero y el del versículo 26 es el falso. Entonces, este personaje que va a venir es el que va a confirmar el pacto con muchos. Cuando dice por otra semana, es que esa es la última semana pendiente que se debe cumplir. Si nosotros, bueno, una vez lo estudiamos, pero si nosotros repasamos todo esto, nos vamos a dar cuenta que se han cumplido 69 semanas del total de 70 semanas, ¿cierto?, que establecen la restauración de este pueblo amado que es Israel, porque esa es la tónica, ¿ya? Acuérdense que Daniel, ¿por qué estaba tan afligido? Por su pueblo, porque había sido deportado, había sido desterrado, ¿hasta cuándo? Y el Señor le envía al ángel Gabriel y le aclara mediante estas 70 semanas que son proféticas, ¿cierto? No son semanas de año, le aclara lo que va a ocurrir. Que para nosotros es estupendo, porque con eso nos enteramos qué tiempo estamos viviendo. ¿Se fija? Entonces, se han cumplido 69 semanas, pero queda otra semana que asoma aquí en el versículo 27, y por otra semana, podríamos decir, la última semana o la 70ª semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Detengámonos allí. Creo que la última vez mencionábamos esto. Cuando nosotros hablamos de pacto,
en la etimología, es muy importante la etimología. ¿Qué es la etimología? Es el origen de las palabras. Siempre cuando hablamos de pacto lleva implícita la palabra paz. Nosotros debemos entender que ahora mismo, para ir entendiendo este concepto, ahora mismo nosotros estamos en paz para con Dios. Porque Él de manera incondicional, y lo voy a decir de esta forma, unilateral, es decir, de Él hacia nosotros, no es que nosotros no hayamos puesto de acuerdo con Él, no, solamente Él lo quiso así, estableció un pacto con nosotros, que es el pacto en la sangre de su Hijo, así el Señor lo dijo. Esta es la sangre del pacto, y ese pacto lleva consigo la paz, porque nosotros antes de estar en Cristo estábamos en enemistad con Dios. Cuando hablamos de pacto no es un acuerdo meramente, es un acuerdo de paz, pero de paz verdadera. Cuando leemos, por ejemplo, este texto conocido para todos nosotros de Romanos 5.1, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios Padre estableció un pacto con nosotros unilateral, incondicional, en la sangre de su Hijo, en el sacrificio de su Hijo, y por eso que ahora tenemos paz. Por lo tanto, de ninguna forma podemos entender que este personaje del versículo 27, lo voy a decir de esta forma, este personaje misterioso, ¿quién será? Podría ser Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, interrumpirá, ¿cierto?, el culto que se va a reanudar una vez que se construya el templo. ¿Quién es este que va a interrumpir el culto en el templo? No puede ser el Señor Jesucristo, sino que esto coincide plenamente, por ejemplo, con lo que dice el Señor en Mateo 24, ya vamos a llegar en algún momento ahí, la abominación desoladora, porque lo dice ahí, cuando veáis, a ver si el Señor estaba, hagamos un ejercicio, el Señor estaba hablando en el año, ya estaba pronto a ser entregado, año 33 y medio. Hagámosla simple, ¿no? 33 años después de Cristo, le estaba diciendo esto. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice el que lea entienda. ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido. Después se destruye el templo en el año 70. ¿Cuándo ocurrió entonces? No ha ocurrido. Pero esto va a ocurrir. Y para que ocurra, tiene que necesariamente reconstruirse ¿qué cosa? El templo. Y este personaje, que no es Cristo, el culto ya reanudado, les va a levantar templo, los judíos van a estar totalmente extasiados con esto, imagínense ustedes, que lo único que anhelan es que se les restaure el templo, pero él, este pacto, lo rompe. Imagínense ustedes, lo interrumpe. Hasta lo que sabemos, hermanos, lo digo de esta forma, ninguno de nosotros, hermanos, tiene una salvación condicional a tal punto que se rompa este pacto. Imagínense ustedes, fuera nuestro Señor Jesucristo condicional y nos dijera, yo establecí un pacto contigo en la sangre del Hijo, pero hoy día lo voy a romper. ¿Qué clase de Mesías es ese? ¿Qué clase de Cristo es ese? ¿Se entiende? Entonces, es muy importante decir y separar lo que es el príncipe de paz, lo leímos en su oportunidad, Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, entre todos los títulos o nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo, características de él, está precisamente el príncipe de paz, ¿se acuerdan? Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y ¿qué más? Príncipe de paz, y con una P tremendamente grande, ¿para qué? Para que entendamos que es la deidad encarnada, es el Hijo de Dios, no es el falso Cristo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando Cristo ya se está despidiendo de sus discípulos? Hay unos pasajes, hermanos, que no lo muestra los otros evangelios, sino exclusivamente Juan. Cuando uno empieza a leer, por ejemplo, Juan capítulo 13, cuando le lava los pies a los discípulos. Después el capítulo 14, 15, 16, 17, ora por los discípulos. Y ya el capítulo 18 es entregado, etc. Hay una expresión del Señor que les dice así. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz del Señor
tampoco es un ritual. Yo me acuerdo cuando era católico, ¿cierto? Había un momento en que el cura, después de la consagración de la hostia, decía, la paz esté con vosotros, perdón, no, esté con vosotros y con tu espíritu, démonos fraternalmente la paz. Y todos se daban la paz, los vecinos, hasta los que se tenían malas, se daban la paz, con la mano bien así, media fofa, pero nos dábamos la paz que el mundo no sabe dar. Es que quiero subrayar eso. Ni nosotros como creyentes somos capaces de dar la paz que Él nos da. La paz que Él va a dar como príncipe de paz va a ser una paz duradera y no va a haber interrupción. Sin embargo, el falso Mesías, este príncipe que era una P pequeña, va a establecer un pacto, pero a la mitad de la semana se rompe el pacto, se acaba la paz, ¿cierto? Entonces, yo quiero hacer este comentario porque es muy importante, hermanos, que descubramos todos juntos que este príncipe de paz que ha de venir, que va a engañar a la humanidad entera, incluyendo, permítame decirle, incluyendo a todas las religiones que se van a quedar aquí embelesadas con este personaje, porque este personaje va a traer no solamente un cariz político, de líder, sino que un cariz profundamente religioso. Detalle que se le va a los evangélicos, hermano. Hoy día cualquier político con cariz religioso, los evangélicos, ¿cierto? Atrasito allí, escuchándolo y siguiéndolo incondicionalmente, porque este es el que nos va a reivindicar como institución. Y esos errores lo ha cometido la Iglesia a través de la historia, si no ha sido una sola vez. No sé cuándo estuvimos hablando de eso. El ser humano es un animal, ¿cierto? Un ser que siempre tropieza con la misma piedra. Y es así. Ahí tenemos el caso de Constantino el Grande, un gran ejemplo en la historia, como un tipo político y exclusivamente político, con afanes imperialistas, ¿cierto? Se disfrazó de cristiano y los cristianos mordieron ese anzuelo, aunque yo creo precisamente en el momento sí hubo cristianos verdaderos que no se sumaron a esta algarabía de un emperador cristiano en lo que Dios quiere y bla, bla, bla. Esa iglesia soterrada, esa iglesia anónima, que nadie conoce, como decía Pablo, desconocida, pero bien conocida. Quiera Dios que nosotros estemos en ese grupo, y no solamente que estemos ahora, que permanezcamos en eso hasta que Cristo nos venga a buscar. Entonces, en Daniel 9:27, este personaje que es el príncipe con una P minúscula, es el falso Mesías, es el falso Cristo que establece un pacto con muchos. Ese pacto no puede ser establecido sino exclusivamente con Israel. Porque si algo descubrimos en toda esta profecía bíblica, que el centro es Israel. Solamente para recordar, usted lo puede leer en el versículo 24. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y ¿sobre qué? Sobre tu santa ciudad. ¿Se da cuenta si esto no es al azar, no es lo que usted crea? No es lo que usted piense o lo que yo piense. Es lo que dice la Escritura. 70 semanas están determinadas para un pueblo específico, para una ciudad específica, con un edificio específico. Israel, Jerusalén y el templo. Pero el problema es que hoy día Israel se ha desechado. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Se fija? Entonces, ¿cómo interpretamos esto de que el versículo 27 está hablando de un personaje mundial que va a poner un estado de paz ahora mismo, donde, lo decíamos la otra vez, es el centro neurálgico del conflicto? Es Jerusalén. Entonces, yo le hacía como una ayuda a memoria que a todos nos ayuda. ¿Cuántos políticos han querido mediar paz ahí en Medio Oriente? Hay varios. Jimmy Carter, por ejemplo, década del 70, no sé si los más viejos, los mayores mejor. No, aquí no hay viejos. Jimmy Carter, los acuerdos de Camp David, ¿se acuerda? Bueno, después vamos recorriendo, normalmente los líderes de Estados Unidos, Bill Clinton y cuantos otros. Y no hay caso. No se logra la paz. Pero este personaje sí va a lograr la paz. Pero una paz que no va a tener ninguna duración.
Va a durar muy poco. Note que es interesante cuando dice acá, y a la mitad de la semana, si la semana profética, pues eso también está regulado por la Biblia, no que a usted se le ocurrió, a ver, ¿de cuánto es una semana profética? No, la Biblia dice, Levítico 25, son semanas de año. Una semana equivale a 7 años, ¿sí? Entonces, si la semana profética es de 7 años, ¿cuánto es la mitad de una semana? 3 años y medio. Mire, acompáñenme acá, por favor, a Primera a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Por favor. Este personaje va a presentar una paz mentirosa, una paz efímera, una paz que no tiene consistencia y que va a durar solamente 3 años y medio. Como les decía, la gente va a estar feliz. Esto es lo que queríamos. Este es el líder que yo esperaba. Es tan lindo este líder, van a decir. Nosotros no vamos a ver la noticia, pero lo estamos leyendo con anticipación. Que resolvió, comillas, el conflicto de Medio Oriente. Yo no me atrevo a tirarme de aventurero, pero no sé cómo va a resolver el tremendo conflicto que significa construir el templo allí, en la explanada de Jerusalén, donde ahora mismo está el culto o el lugar de encuentro religioso de los musulmanes. Cuando usted ve un cuadro de Jerusalén, usted lo va a descubrir precisamente cuando ve esa cúpula, ¿cierto? Ostentosa, bella arquitectónicamente, pero ahí tiene que ser construido el templo. No sabemos cómo. Podríamos presumir que va a haber una batalla inicial donde esa cúpula va a desaparecer. Y uno podría decir, esto está a las puertas, hermano. Porque las cosas, el ambiente beligerante que hay allí es realmente severo. Algunos dicen que no responde a lo que ha pasado anteriormente, sino que esto puede llegar a consecuencias insospechadas. Podría ser. Y eso quiere decir que nosotros no podemos estar acá. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Tengamos cuidado con los que hoy día están enseñando que no hay inminencia. Hay varios personajes de renombre, ¿cierto? Voy a decir nombres, así como Pablo decía, Alejandro, Himeneo, Fileto, etc. El señor Baruch Colman, que no sé, los evangélicos están pero totalmente embelesados con él porque usa una kipá. Yo estaba hablando con los hermanos a ver si nos ponemos kipá para que nos escuchen, ¿ya? Y nos damos el título de doctor, vamos a hacer un módulo de filosofía, cosa de que salgamos todos doctorados aquí, para que nos puedan escuchar. No es broma. Baruch Colman dice que no puedes creer en la inminencia. Imagínense. No digo que él no sea del Señor y que no sea salvo por la sangre de Cristo. Eso sería ponerme en la posición de Dios. Pero él dice no hay inminencia. Cuando la Biblia nos enseña la inminencia, Pablo habló de la inminencia, ¿no es cierto? Cuando los registros de los primeros cristianos de los primeros siglos, al menos los primeros 2 siglos, ellos vivían a la luz de la inminente venida de su Salvador. Hoy día las cosas cambiaron, tengamos cuidado. Entonces, esto está a las puertas, hermano, y tenemos que seguir viviendo así, sea que nos esperen 30 años más y a lo mejor muramos acá, pero vamos a morir esperando al Señor. Eso es lo que debe ser, mis hermanos. Mire lo que nos dice Pablo, ya vamos terminando. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Mire cómo solito vamos a conectar lo que estamos leyendo de Daniel. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, subraye eso, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿qué cosa? Paz, ahí está la clave, paz y seguridad, entonces, no antes, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos, otra salvedad que hay que comentar, destrucción repentina, no la están esperando, porque están en un marco de paz, de tranquilidad, imagínense, y se les termina la paz, así, de manera estrepitosa, de manera increíble, ellos pasaron de el oasis al infierno. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Vamos por partes, dijo Jack, ¿cierto? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, los tiempos y las ocasiones, ¿cuántas veces hemos hablado de esto?
El griego es muy preciso, hermano, ¿eh? El griego no permite la mala interpretación. Por eso es muy bueno a veces, cuando tengamos dudas, consultar por ahí el interlineal. Nos ayuda bastante. Aunque podríamos decir que si ni consultamos al interlineal, descubrimos que está hablando de una época y de la cronología, ¿ya? Por ejemplo, yo soy un convencido que las 70 semanas de Daniel nos entregan elementos, herramientas útiles para confirmar las épocas y también la cronología. Cuando hablamos, por ejemplo, del año 70, es cronología, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo, es época. Estamos viviendo una época. Es muy importante eso. Esto es lo que está pasando hoy día. Hoy día usted le pregunta a un hermano de otra iglesia en qué tiempo estamos viviendo. Y no sabe responder. ¿Por qué? Porque sus pastores le enseñan de que estamos en tiempos de avivamiento, de cosecha, ¿no es cierto, hermano? Entonces están perdidos. ¿Por qué? Porque los líderes les conducen a otras enseñanzas, hermano. Por eso es que esto es serio. Hermano, tiempos y ocasiones se refiere a la cronología del tiempo, cronología de donde viene cronómetro, reloj, ya cuando hablamos de segundos, minutos, hora, etcétera, mes, año. Pero ocasiones tiene que ver con época. Si ustedes le preguntan qué época vivimos, vivimos el último tiempo. Eso es lo correcto. Es el último tiempo, que está marcado entre dos hitos, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y nosotros estamos ahí. Y eso les enseñaba Pablo a los tesalonicenses. Les dice, vosotros no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Y por qué? Porque por inferencia entendemos que él les enseñó. Si usted lee el capítulo 17 de Hechos, va a descubrir que cuando Pablo llega a Tesalónica, estuvo allí por más de una semana, ¿no es cierto?, un par de semanas, enseñándoles el Evangelio, lo que incluye obviamente, y esto lo confirma, las profecías bíblicas. Lo que descarta lo que hoy día enseñan nuestros doctores, ¿cierto?, que nos dicen que las profecías bíblicas no son relevantes. Qué increíble, hermano, los tiempos que vivimos, ¿eh? Ya, pero sigamos leyendo y nos quedamos, porque el tiempo se fue. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, deténgase allí. Este es el gran conflicto, hermano, de la interpretación. ¿A qué se refiere con el día del Señor? Algunos dicen, es la venida de Cristo. Otros dicen, es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo descubrimos qué es el día del Señor? Obviamente haciendo un recorrido por las propias Escrituras, incluyendo el Antiguo Testamento. Día temible, día terrible, día de nublado, dice Sofonía. ¿El día de quién? El día del Señor. ¿Quién quedará en pie? Dice. Joel también habla del día temible, terrible del Señor. Es un día de juicio. Y cuando hablamos de día de juicio no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de juicio. Y que si usted, como siempre lo pongo de ejemplo, nos vamos a todo el marco de este puzzle, llegamos a la parte de Apocalipsis que habla de 21 juicios que se acercan a este planeta. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar en este mundo. Va a haber mucha mortandad, va a haber mucho sufrimiento. Y lo más dramático, más que el sufrimiento y la mortandad, es que la gente no se va a arrepentir. Es increíble, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, el día del Señor es un tiempo de juicio. Y los tesalonicenses pensaban que estaban pasando el tiempo del juicio. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo. Las persecuciones de Roma, que hacían estrago en las comunidades cristianas, a ellos les llegaba se llegaban a convencer de que estaban viviendo el día del juicio de Dios, el día del Señor. Por eso que después la segunda epístola Pablo les dice, porque el día del Señor no vendrá sin que antes vengan dos cosas: la apostasía global, ¿no es cierto?, y la manifestación del inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, el falso profeta, perdón, el falso Mesías, ¿cierto?, la bestia, como dice Juan en Apocalipsis, el anticristo, o, como lo estamos leyendo en Daniel 9:27, el príncipe que ha de venir. Y dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, nadie va a estar esperando un tiempo de juicio. ¿Por qué? Porque están viviendo en un mundo de paz y de seguridad aparente, engañosa,
que es lo que prometen estos caballeros que andan pululando en medio de la iglesia porque los pastores le han abierto las puertas. Ese es el tema. Entonces dicen, esta es la fórmula para lograr la solución a este planeta. Mire qué absurdo. Terminamos con esto. Son tres veces que digo y ahora terminamos, ¿cierto, hermano? Verso 3, cuando digan, esta es una clave muy importante, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermano? Va a ocurrir cuando asome el falso príncipe de paz, o el falso Mesías, el falso Cristo. Pero gracias al Señor que nosotros no vamos a estar acá.